¿Podía el silencio tener peso? Sofía Ramos creía que sí. El de su apartamento en el madrileño barrio de Salamanca, elegante y minimalista como sus propios diseños arquitectónicos, a menudo se sentía como una losa invisible. A sus 38 años, con un estudio de arquitectura Construcciones del Alma, que gozaba de prestigio y una independencia financiera labrada con esfuerzo, la soledad era una compañera demasiado frecuente, un eco persistente de una confianza rota 5 años atrás. Su hermana menor, Clara, 2 años más joven, diseñadora gráfica de espíritu libre y lengua afilada, era su contrapunto y su ancla. Fue Clara quien, una tarde de domingo, entre cafés y el murmullo de la Plaza Mayor, le deslizó la idea de Nexus Affin, una nueva aplicación de citas que prometía conexiones basadas en afinidades intelectuales y vitales profundas. «Anda, Sofía, ¿qué puedes perder?», la instó Clara, sus ojos brillantes de persuasión. «Peor que tus cenas con el AutoCAD, no puede ser». Sofía rió, una risa que no llegó a disipar la sombra en su mirada avellana. La herida de su anterior relación, una traición que había dinamitado no solo su corazón, sino también sus finanzas compartidas, seguía sensible al tacto. Pero la lógica de Clara, y quizás un anhelo que se negaba a morir del todo, la hicieron ceder. Creó un perfil con más escepticismo que esperanza, eligiendo fotos que la mostraban profesional pero accesible, describiendo sus pasiones, la arquitectura sostenible, la literatura japonesa, el senderismo en la Sierra de Guadarrama, con una honestidad casi temeraria. Pasaron unos días de silencios virtuales y perfiles anodinos hasta que llegó un mensaje. Arturo Vega. Las fotos de su perfil mostraban a un hombre atractivo, de unos 40 y tantos o 50 y pocos, canas plateadas en las sienes que le conferían un aire distinguido, una sonrisa cálida y una mirada que parecía inteligente y profunda. Decía ser empresario español, viudo, con negocios internacionales que lo mantenían entre Madrid y Londres, aunque actualmente pasaba más tiempo en la capital británica. Su descripción hablaba de un amor por el arte contemporáneo, la ópera y una búsqueda de una compañera de vida, no solo de momentos. La primera conversación por chat fue como una bocanada de aire fresco. Arturo era culto, ingenioso, y sus palabras parecían resonar con los rincones más íntimos del pensamiento de Sofía. Hablaron de libros, de proyectos, de sueños incumplidos y de la extraña belleza de la soledad elegida, aunque ambos confesaron que la preferían acompañada. Él mencionó de pasada un viñedo que poseía en La Rioja, herencia familiar, y cómo anhelaba compartir una copa de su propia cosecha con alguien especial, mirando el atardecer sobre las vides. Sofía, normalmente reservada, se encontró compartiendo sus propias aspiraciones, la idea de un pequeño hotel rural sostenible que alguna vez había garabateado en sus cuadernos. «Eres una mujer extraordinaria, Sofía», le escribió Arturo al final de esa primera noche de charla que se había extendido hasta la madrugada. Hacía mucho tiempo que no sentía una conexión tan real. Sofía apagó el ordenador con una extraña mezcla de euforia y aprensión. La cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída adolescente, le picó levemente. Se la tocó, un gesto inconsciente. ¿Era posible? ¿Podría ser esto el inicio de algo diferente? Los días se convirtieron en semanas. La comunicación con Arturo se volvió el faro de sus días. Mensajes de buenos días cargados de una ternura que la desarmaba, correos electrónicos, donde desgranaba sus pensamientos sobre un artículo que había leído o una exposición que había visitado en Londres, y que casualmente era de un artista que Sofía admiraba. Mensajes de buenos días cargados de una ternura que la desarmaba, correos electrónicos donde desgranaba sus pensamientos sobre un artículo que había leído o una exposición que había visitado en Londres, y que casualmente era de un artista que Sofía. Llamadas de voz. Su voz era grave, pausada, con un leve acento que no lograba identificar del todo y que él atribuía a sus años viviendo fuera, donde la escuchaba con una atención que la hacía sentir única. Las videollamadas, sin embargo, eran un espejismo esquivo. Siempre había una excusa, una mala conexión en el hotel, una reunión de última hora, la cámara de su portátil estropeada. Sofía, aunque una pequeña alarma sonaba en su interior, la acallaba con la lógica de un hombre ocupado y la intensidad de sus conversaciones. Arturo comenzó a tejer una red de intimidad con hilos de seda. Le confió la dolorosa historia de su difunta esposa,
una supuesta bailarina de ballet que había perdido la vida en un trágico accidente de coche hacía 3 años. Le habló de sus valores familiares, de cómo anhelaba la estabilidad y el calor de un hogar después de tanto tiempo dedicado a sus complejos negocios internacionales. Compartió detalles sobre un importante proyecto de energías renovables en Kazajistán que estaba a punto de cerrar y que, según él, le permitiría finalmente reducir su ritmo de viajes y establecerse en Madrid, para ella, con ella. «Pienso en nuestro futuro, Sofía», le dijo una noche, su voz cargada de una emoción contenida. «Una casa tranquila en las afueras de Madrid, quizás cerca de la sierra que tanto te gusta. Un jardín, buenos libros, nuestra música y tú a mi lado». Sofía cerraba los ojos e imaginaba esa vida con una nitidez que la asustaba y la seducía a partes iguales. Él le enviaba canciones que se convertían en su banda sonora, poemas que parecían escritos para ella, enlaces a propiedades en venta en las zonas que ella había mencionado como sus favoritas. Se sentía vista, comprendida, deseada. El vacío de su apartamento comenzaba a sentirse menos opresivo, lleno de la promesa de Arturo. Fue entonces en la cúspide de esta burbuja de felicidad virtual cuando Arturo mencionó el primer contratiempo. Una pequeña dificultad burocrática con una de sus cuentas en el extranjero. Necesitaba con urgencia 2.500 euros para pagar una tasa administrativa inaplazable y así desbloquear una suma considerablemente mayor, esencial para su proyecto en Kazajistán. «Me siento terriblemente avergonzado por pedirte esto, mi vida», le escribió, su mensaje teñido de una calculada angustia. «Pero es una cuestión de horas, y aquí con los bancos cerrados por ser fin de semana. Te lo devolveré el lunes con creces, por supuesto. Es solo para agilizar las cosas». Sofía sintió un nudo en el estómago. La cantidad no era astronómica para ella, pero la petición la incomodó. Su mente analítica, la arquitecta que verificaba cada cálculo y cada material, se rebeló. Pero la voz de Arturo, en una llamada posterior, sonaba tan genuinamente preocupada, tan cargada de estrés por ese estúpido e inesperado obstáculo, y tan llena de gratitud anticipada por su comprensión y apoyo incondicional, que la lógica de Sofía flaqueó. Era por su futuro, por su proyecto común de vida. Hizo la transferencia. El lunes llegó y pasó. Los 2.500 euros no fueron devueltos. En su lugar, Arturo le explicó una nueva serie de complicaciones imprevistas. El banco en el extranjero había detectado un movimiento sospechoso y había bloqueado temporalmente una cantidad aún mayor. Ahora necesitaba otros 5.000 euros para contratar a unos abogados especializados que aceleraran la liberación de los fondos. «No te preocupes, mi amor, esto lo soluciono yo», le aseguró Arturo, adoptando un tono protector. «Pero esta gente no mueve un dedo sin un adelanto. Es el colmo de la burocracia». Sofía sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, pero la inversión emocional era ya demasiado grande. Arturo era su confidente, el hombre que la entendía, el futuro que anhelaba. Accedió de nuevo, con una creciente desazón que intentaba ahogar con la esperanza. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Un supuesto problema con un proveedor clave en Kazajistán requirió una inyección urgente de 15.000 euros para no perder el contrato de su vida. Luego, una emergencia médica de su anciana tía en Canadá, la única familia que le quedaba, para la que necesitaba 10.000 euros para un tratamiento experimental. Cada petición venía envuelta en promesas de una recompensa futura, en declaraciones de amor eterno y en una creciente presión emocional. Arturo se mostraba destrozado por tener que pedirle ayuda, humillado por su situación, pero siempre con la coletilla de que era por su bien común, por su nido de amor. Sofía comenzó a agotar sus ahorros. Tuvo que aplazar la renovación de su propio estudio, un proyecto que le hacía ilusión. Las noches se llenaron de insomnio y los días de una ansiedad sorda. Su trabajo empezó a resentirse. Olvidaba reuniones, cometía pequeños errores de cálculo. La cicatriz sobre su ceja palpitaba constantemente. Clara, que la veía cada vez más ensimismada y ojerosa, no tardó en sospechar. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó un día, directamente, mientras comían en un pequeño restaurante cerca del estudio de Sofía. «Pareces ausente. Y estás muy delgada. ¿Es por ese tal Arturo? ¿Le has dado dinero?». Sofía se puso a la defensiva. Negó con demasiada vehemencia, se ofendió por la desconfianza de su hermana. «No tienes ni idea de lo que es él para mí, Clara. Es diferente. Nos entendemos. Y sí,
Tiene algunos problemas, como todo el mundo, pero los superaremos juntos. La discusión fue agria. Clara, con su habitual franqueza, le dijo que todo aquello apestaba a timo, que un empresario serio no pedía dinero de esa manera, que estaba siendo increíblemente ingenua. Sofía, herida y en negación, se levantó de la mesa y se marchó, dejando a Clara con la palabra en la boca y una profunda preocupación en el corazón. La brecha entre las hermanas comenzaba a abrirse. Poco después, Sofía tuvo una reunión con don Rafael Montesinos, el empresario jubilado, para quien había diseñado una exquisita biblioteca en su ático del barrio de Jerónimos. Era un hombre culto, viudo desde hacía unos años, y Sofía siempre había disfrutado de sus conversaciones. Mientras tomaban un café tras revisar unos detalles menores, don Rafael, con una voz apenas audible y la mirada perdida en los tejados de Madrid, le confesó algo que lo avergonzaba profundamente. «Querida Sofía, usted es una mujer inteligente y sensible, por eso me atrevo a contarle esto como una advertencia, o quizás solo para desahogarme», comenzó, con dificultad. «Hace unos meses conocí a una mujer online, una supuesta asesora financiera internacional, muy atractiva, muy culta. Me prometió gestionar mis ahorros para la jubilación con unas rentabilidades asombrosas y también compañía. Caí como un colegial. Don Rafael relató cómo aquella mujer, con excusas muy similares a las de Arturo, bloqueos de cuentas, tasas imprevistas, oportunidades de inversión urgentes, le había sonsacado una cantidad considerable de dinero. Las promesas de un futuro juntos, de viajes, de una vejez dorada se habían esfumado junto con sus ahorros. Las tácticas, Sofía, la forma de hablar, las urgencias repentinas, la presión emocional, era todo tan profesionalmente ejecutado, concluyó don Rafael con un suspiro amargo. Sofía lo escuchaba con una creciente sensación de náusea. Las similitudes eran demasiadas, demasiado precisas. Intentó restarle importancia, atribuirlo a una coincidencia, pero una semilla de duda helada y punzante comenzó a germinar en su interior. Agradeció a don Rafael su confianza y se marchó con el pulso acelerado. Los días siguientes, la duda se convirtió en una compañera constante. En su café habitual, cerca del estudio, escuchó una conversación entre Leo Vargas, el joven y siempre sonriente barista de 24 años, y uno de sus compañeros. Leo, normalmente tan alegre, tenía los ojos enrojecidos y hablaba con rabia contenida. «Me lo robó todo, tío. Los ahorros para la entrada del local. Me vendió la moto de que éramos un equipo, que triunfaríamos juntos con el café de especialidad. Y yo, como un gilipollas, me lo creí porque también me decía que estaba colada por mí. Una influencer de pacotilla, eso es lo que era. Otra historia, otro engaño con promesas de amor y éxito». Sofía sintió un escalofrío. ¿Era posible que el mundo estuviera lleno de estos depredadores? ¿O era ella quien atraía ese tipo de situaciones? La negación comenzaba a resquebrajarse dolorosamente. Esa noche, por primera vez en semanas, Sofía no esperó la llamada de Arturo. En su lugar, se sentó frente a su ordenador y comenzó a investigar. Buscó Arturo Vega Empresario, Vega Global Holdings, el supuesto nombre de una de sus empresas, Proyectos Energéticos Kazajistán, España. Los resultados eran vagos, páginas web de aspecto poco profesional, perfiles de LinkedIn sin apenas conexiones o actividad. Algunas de las fotos de Arturo, al hacer una búsqueda inversa de imágenes, aparecían en oscuros blogs de estilo de vida o en perfiles de redes sociales con otros nombres, en otros idiomas. Nada encajaba. Cuando Arturo la llamó, Sofía lo interrogó, intentando mantener la calma. Le preguntó por las empresas, por las direcciones que no encontraba, por las fotos. Arturo reaccionó con una estudiada indignación. «¿No confías en mí, Sofía? Después de todo lo que hemos compartido, ¿dudas de mi palabra? ¿Me estás investigando como si fuera un criminal? Me duele, Sofía, me duele profundamente tu falta de fe. Pensé que éramos un equipo, que estábamos juntos en esto». Su voz, cargada de un falso dolor, la hizo sentirse culpable, mezquina. Por un momento estuvo a punto de disculparse, pero la imagen de don Rafael, su dignidad rota y la rabia juvenil de Leo acudieron a su mente. «No es falta de fe, Arturo», dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Es necesidad de entender. Las cosas no cuadran». Arturo cambió de táctica. Pasó a la súplica, al victimismo. Le habló de enemigos en el mundo de los negocios, que intentaban desprestigiarlo, de información confidencial que no podía revelar ni siquiera a ella por su propia seguridad. Le juró que todo se aclararía pronto, que solo necesitaba un último empujón, una última muestra de su confianza.
Y entonces llegó la petición final, 30.000 euros. Era la cantidad que necesitaba para desbloquear unos permisos legales y notariales absolutamente cruciales e ineludibles para su proyecto en Kazajistán. Era la llave, le aseguró, para que él pudiera, por fin, dejarlo todo y volar a Madrid para comenzar su vida juntos. Le dio un ultimátum emocional. Si no lo ayudaba ahora, lo perdería todo y con ello su futuro. La presión era insoportable. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. 30.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba tras los ahorros ya enviados. Miró alrededor de su apartamento, los muebles de diseño, los libros de arte, los planos de sus proyectos. Todo aquello, fruto de su esfuerzo, de su talento, de repente le pareció frágil, insignificante. Se sentía al borde de un precipicio. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando sonó el timbre. Era Clara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Llevaba su portátil bajo el brazo. «Sofía, tenemos que hablar. Y tienes que escucharme, por favor», dijo, su voz urgente, pero sin el tono acusador de antes. Entró sin esperar invitación y abrió el portátil sobre la mesa de centro del salón. «He estado investigando, Sofía, con ayuda de un amigo que sabe mucho de estas cosas». Clara respiró hondo. Arturo Vega no existe. Lo que siguió fue una demolición sistemática de la elaborada farsa de Arturo. Clara le mostró las pruebas, una tras otra. Las fotografías de Arturo Vega pertenecían en su mayoría a un arquitecto jubilado de Hamburgo, un tal Klaus Richter, cuyo perfil de una red profesional había sido claramente hackeado y sus imágenes robadas. Otras eran de catálogos de moda para hombres maduros. Los documentos empresariales que Arturo le había enviado eran burdas falsificaciones, con errores de diseño que el amigo de Clara, experto en ciberseguridad, había detectado fácilmente. Las direcciones de sus supuestas oficinas en Londres y otras ciudades europeas eran inexistentes, edificios residenciales o, en un caso, una lavandería automática. Cada prueba era un mazazo. El elegante empresario, el amante culto, el alma gemela, todo se deshacía ante sus ojos como un castillo de naipes. Sofía escuchaba en silencio, el rostro lívido, las manos apretadas en el regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El dolor era físico, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Pero bajo el dolor una rabia fría comenzaba a emerger. Rabia contra Arturo, por supuesto, pero también contra sí misma, por su ceguera, por su desesperada necesidad de creer. Cuando Clara terminó, Sofía levantó la vista. Sus ojos avellana, antes llenos de luz, ahora eran dos pozos oscuros. «Llámalo», dijo, la voz apenas un susurro. «Dile que quiero hacer una videollamada. Ahora mismo. Dile que si no lo hace, voy a la policía con todo esto». Clara asintió, cogió el teléfono de Sofía y marcó el número de Arturo. Sorprendentemente, él contestó. Clara, con voz firme, le transmitió el ultimátum de Sofía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz que sonaba extrañamente resignada aceptó. La conexión de la videollamada fue, como siempre, pésima. La imagen de Arturo era oscura, granulada, apenas se distinguían sus facciones. Sofía sostuvo frente a la cámara de su propio portátil una de las fotos originales de Klaus Richter, el arquitecto alemán. «¿Quién es este hombre, Arturo?», preguntó, su voz temblando ligeramente pero cargada de una gélida determinación. «¿Es este otro de tus socios confidenciales?». Al otro lado la figura oscura pareció vacilar. Hubo un sonido que podría haber sido una risa ahogada o un suspiro. Luego una frase casi inaudible. «No sabes cómo es esto, Sofía. Todos somos víctimas de algo», y la conexión se cortó. El número de Arturo quedó inmediatamente fuera de servicio. Sus perfiles en Nexus Affin y en las escasas redes donde Sofía lo había rastreado desaparecieron como por arte de magia. El silencio digital fue absoluto, definitivo. Sofía se quedó mirando la pantalla en negro, el reflejo de su propio rostro descompuesto devolviéndole la mirada. Luego se cubrió la cara con las manos y el llanto contenido durante semanas brotó con una violencia incontenible. Clara la abrazó, meciéndola suavemente sin decir nada, dejando que el dolor fluyera. Los días que siguieron fueron un borrón de incredulidad, vergüenza y un dolor agudo que se instaló en el centro de su pecho. Sofía apenas comía, apenas dormía. Se sentía humillada hasta la médula, una arquitecta inteligente y exitosa reducida a una víctima ingenua. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Cada palabra de amor de Arturo, cada promesa, cada confidencia, ahora resonaba en su mente como una burla cruel.
El dinero perdido, que era considerable, casi dolía menos que la traición a su confianza, a sus esperanzas más íntimas. Clara fue su salvavidas. Se instaló prácticamente en el apartamento de Sofía, asegurándose de que comiera algo, escuchando sus desahogos entrecortados, validando su dolor sin juzgar su credulidad. Fue Clara quien la animó a hablar con don Rafael. El encuentro con el anciano empresario fue catártico. Don Rafael escuchó la historia de Sofía con una empatía que la conmovió profundamente. Él, a su vez, compartió más detalles de su propia estafa. La asesora financiera también había utilizado fotos robadas, un discurso elaborado sobre inversiones seguras y un bombardeo de atenciones personales. Descubrieron que algunas de las excusas, algunas de las frases, eran idénticas. Parece que estos artistas del engaño utilizan un manual, comentó don Rafael con una sonrisa triste. Y nosotros, querida Sofía, caímos en el mismo capítulo. Poco después, contactaron a Leo. El joven barista, inicialmente reticente a hablar, se abrió al ver que no estaba solo. Su influencer también había desaparecido tras obtener sus ahorros, dejando un rastro de promesas rotas y un perfil de Instagram lleno de frases motivacionales vacías. Las tres historias, aunque diferentes en sus detalles, compartían un núcleo común de manipulación y engaño. Hablar, compartir, darse cuenta de que no eran los únicos, de que las tácticas se repetían con una precisión casi industrial, fue el primer paso hacia una especie de curación. La vergüenza individual comenzó a transformarse en una indignación compartida. Comprendieron rápidamente que recuperar el dinero era una tarea titánica, probablemente imposible. Los estafadores eran fantasmas digitales, operando desde jurisdicciones lejanas, utilizando identidades falsas y métodos de transferencia de dinero difíciles de rastrear. La justicia penal, si llegaba, sería lenta y probablemente infructuosa. Pero, ¿iban a quedarse de brazos cruzados, lamiéndose las heridas en silencio? No podemos permitir que se salgan con la suya impunemente, dijo Sofía una tarde, mientras los tres, junto con Clara, estaban reunidos en la acogedora biblioteca de don Rafael, un espacio que ella misma había diseñado y que ahora se sentía como un refugio. Quizás no podamos recuperar nuestro dinero, pero podemos evitar que le hagan esto a más personas. La idea surgió de forma natural, impulsada por una necesidad compartida de encontrar un sentido a su dolor. Decidieron crear una plataforma online, un lugar donde las víctimas pudieran compartir sus historias de forma anónima, donde se expusieran las tácticas de los estafadores, donde se ofrecieran consejos de prevención y, sobre todo, donde la gente pudiera encontrar apoyo y comprensión. El proyecto los absorbió. Sofía, con su visión para el diseño y la organización, se encargó de la estructura conceptual. Clara aportó sus habilidades en diseño gráfico y desarrollo web. Don Rafael, con su experiencia empresarial y su facilidad para la escritura, redactó los primeros contenidos y definió la estrategia de comunicación. Leo, con su conocimiento de las redes sociales y su perspectiva más joven, se ocupó de cómo llegar a un público más amplio y de las posibles implicaciones de la IA en futuras estafas, una preocupación que había surgido al investigar cómo se podían generar perfiles falsos cada vez más sofisticados. Bautizaron la plataforma como Red Avisalia, rompiendo cadenas de fraude. El logo, diseñado por Clara, era un faro estilizado proyectando luz sobre eslabones rotos de una cadena. Su lema: tu voz puede ser el faro de alguien más. Meses después, la plataforma estaba en pleno funcionamiento. Sofía revisaba los nuevos testimonios que llegaban casi a diario. Historias de corazones rotos y cuentas bancarias vaciadas, de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales que habían caído en trampas similares a las suyas. Cada historia era un recordatorio de su propio dolor, pero también una confirmación de que lo que estaban haciendo era necesario. Habían creado una comunidad. Una tarde, Sofía estaba en su estudio, absorta en los planos de un nuevo proyecto, un centro cívico para un barrio desfavorecido de Madrid, un espacio diseñado para fomentar la conexión real, la comunidad. El sol de la tarde entraba por los grandes ventanales, bañando la estancia en una luz dorada. Recibió una notificación en su móvil, un mensaje de agradecimiento en el foro de Red Avisalia. Alguien que, gracias a la información de la plataforma, había detectado a tiempo las señales de alerta y había evitado ser estafado. Sofía sonrió, una sonrisa genuina, aunque teñida de una melancolía que quizás nunca la abandonaría del todo.
La cicatriz sobre su ceja ya no palpitaba con ansiedad, sino que era un recuerdo silencioso de una batalla librada y, a su manera, ganada. Cogió su teléfono y, con una determinación tranquila, borró definitivamente su perfil de Nexus Affin y de cualquier otra aplicación de citas. Más tarde, se reunió con Clara, don Rafael y Leo en su café habitual. Ya no eran solo un grupo de víctimas unidas por la desgracia, sino un equipo, amigos. Hablaron de los próximos pasos para Red Avisalia, de un taller online sobre seguridad en Internet que estaban preparando. Miró por la ventana hacia el bullicio de la Gran Vía. Madrid seguía siendo una ciudad vibrante y llena de posibilidades. La soledad ya no pesaba como una losa. Había perdido una ilusión, sí, y una considerable suma de dinero. Pero había encontrado algo mucho más valioso: la fuerza de la solidaridad, un propósito renovado y la certeza de que incluso en la oscuridad de la traición era posible construir algo luminoso. Las cadenas del engaño se habían roto y ella, junto a otros, ahora sostenía un faro.